Bien, buenas tardes. Seguimos con anemias. Recuerde que anemia se define como la disminución de los eritrocitos circulantes o un nivel de hemoglobina irregularmente bajo en ellos o que tenga ambas cosas. Esto me va a dar menor cantidad de oxígeno transportado. Puede ser que tenga pérdidas excesivas de sangre, como ocurre en las hemorragias, o se destruyen los eritrocitos, como la hemólisis, ya lo habíamos visto en anemia hemolítica en lupus, o producción insuficiente de eritrocitos por falta de elementos nutricionales o insuficiencia de la médula ósea. De aquí entra el déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, déficit de hierro. Recuerden que la anemia por sí no es una enfermedad, sino me indica que hay un proceso patológico o alteración funcional. Recuerden que el diagnóstico es laboratorial, o sea que yo necesito un hemograma para completar el diagnóstico de anemia. Según la OMS, se define cuando hay hemoglobina menor de 12 gramos por decilitro en mujeres, menor de 13 gramos por decilitro en hombres. Es leve si es de 10 a 11 gramos por decilitro. Moderada de 8 a 10 gramos por decilitro. Grave menor de 8 gramos por decilitro. Las manifestaciones clínicas de anemia las podemos agrupar en tres grandes grupos. Uno, las manifestaciones de insuficiencia en el transporte de oxígeno y los mecanismos compensatorios resultantes. Dos, las manifestaciones por la reducción del índice de eritrocitos y las concentraciones de hemoglobina. Y tres, signos y síntomas relacionados con el proceso patológico causante de la anemia. ¿Qué quiere decir? Que la causa de la anemia me puede dar otras manifestaciones fuera de las clásicas de anemia. Recordemos que si no hay eritrocitos, disminuye la capacidad portadora de oxígeno y esto me va a causar hipoxia tisular. La hipoxia tisular hace que los pacientes desarrollen fatiga, debilidad, disnea e incluso pueden presentar angina. La hipoxia del tejido cerebral me da cefalea, debilidad y visión borrosa. La redistribución de la sangre me puede causar la clásica palidez, pero esta es más visible cuando la hemoglobina es menor de 8 gramos por decilitro. La palidez puede ser en membranas mucosas, conjuntivas, lechos unguiales. En un mecanismo del cuerpo, un intento por compensar para tratar de aumentar la circulación de los eritrocitos con el oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca. Los pacientes tienen taquicardia, hacen palpitaciones, también pueden tener soplos cardíacos sistólicos por las turbulencias del flujo. O sea, aquí no hay un daño estructural en el músculo cardíaco. Estos son soplos funcionales por las turbulencias en el flujo debido a la velocidad con que circula la sangre y a los cambios en la viscosidad sanguínea. El problema es si yo tengo un paciente que tiene un problema cardíaco previo. Esto puede ocasionar que el paciente haga hipertrofia ventricular e insuficiencia cardíaca de alto gasto. Si recuerdan, fisiopatología 1, anemia, hipertiroidismo, beriberi, están entre las causas de falla cardíaca de alto gasto. La eritropoiesis se acelera y puede haber dolor óseo difuso e hipersensibilidad external, aclarando que esto se da cuando hay anemias hemolíticas. En las anemias por problemas carenciales no voy a tener esto. O en anemias donde haya deficiencia de la médula ósea, esto no ocurre. Ese dolor óseo lo puedo ver, por ejemplo, en las talasemias, en la anemia hemolítica autoinmune, también en pacientes que tengan drepanocitosis. Aunque se diagnostica por laboratorio, siempre hay algunos signos que nos pueden orientar, pero muchas veces estos signos van a depender de la velocidad de instauración, si es algo agudo o es algo crónico, y también de la severidad. Cuando las pérdidas hemáticas son leves, el aumento del aporte de oxígeno se da por la disociación de la curva, ya sea porque disminuye un poco el pH o incremente CO2. De esta forma se trata de liberar un poco más de oxígeno. Si la pérdida hemática es aguda, por ejemplo, una hemorragia digestiva, heridas por arma de fuego, los pacientes tienen hipovolemia, el hematocrito se va afectando y la
Hemoglobina no va a reflejar el volumen sanguíneo perdido. ¿Qué quiere decir? Que un paciente yo lo puedo ver con sangrado agudo y me puede salir con 15 de hemoglobina. Puede tardar hasta 72 horas el hemograma en reflejar los valores reales. Por eso en pacientes con pérdida agudo se buscan datos de inestabilidad hemodinámica, taquicardia, hipotensión ortostática, palidez, debido a la redistribución de volumen y a los mecanismos compensatorios que ya todos conocemos. Y usualmente estas manifestaciones son visibles ya con pérdidas de 10 al 15%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que está taquicárdico, pálido y tuvo sangrado digestivo, eso es malo. Eso implica que ya tiene inestabilidad hemodinámica. Ahora, cuando salgo más lento, esto permite que el cuerpo trate de compensar. Trata de mantener el gasto cardíaco, lo incrementa para tratar de que el oxígeno se redistribuya por todo el cuerpo. Un mecanismo ya intracelular es que los eritrocitos aumentan los niveles de 2,3-bifosfoglicerado. Este lo que hace es facilitar que se descargue el oxígeno. Esa descarga de oxígeno facilita que los tejidos no estén hipoxémicos. Y otro mecanismo que se redistribuye la sangre. Se desvía de intestino, piel y riñón hacia sistema nervioso y corazón. Por eso los pacientes pueden tener palidez. Recuerden que en la sangre tenemos el plasma, que es la porción líquida. Los eritrocitos, que es la sangre entera. Por eso utilizamos diferentes métodos diagnósticos para evaluar los pacientes con anemia. Vemos la hemoglobina, la cantidad de eritrocitos, el hematocrito y los reticulocitos. Los reticulocitos me ayudan para ver si mi médula ósea está regenerando o mi médula ósea no está regenerando, y eso me orienta a las causas de anemia. Otros valores importantes es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Junto con la concentración de hemoglobina corpuscular media, con esto yo miro si es un eritrocito grande, tamaño normal, chiquito. Los leucocitos me ayudan porque no todas las anemias causan problemas de leucocitos, es más, son pocas las causas. Vamos a ver, un ejemplo es el déficit de B12 y otro ejemplo es la aplasia medular, e igual las plaquetas. En la mayoría de causas de anemia, las plaquetas deben estar normales. En aplasia medular no están normales. Luego están los estudios donde se ve el tamaño, forma o si están deformes, la morfología celular. Se busca si los eritrocitos tienen tamaño diferente o están con forma irregular. Si sospechamos que hay déficit de hierro, enviamos estudios para evaluar hierro. Recuerden, anemia no es igual a déficit de hierro. El déficit de hierro solo es una de las causas de anemia. Podemos medir hierro sérico, capacidad total de unión con hierro y ferritina sérica. Eso lo vemos con detalle en anemia ferropénica. Y por último, ya un estudio invasivo que se utiliza cuando tengo dudas, cuando las pruebas de laboratorio no me dan un diagnóstico claro o el tratamiento pues, no ha sido efectivo a pesar de todas las medidas, es el aspirado de médula ósea. Siempre tenemos que ver la cantidad de hemoglobina para hacer la definición, el hematocrito para ver la porción celular, el volumen corpuscular para ver el tamaño del eritrocito, la hemoglobina corpuscular media para ver la cantidad de hemoglobina en los eritrocitos. Y los reticulocitos son claves. Me sirven para ver si la médula ósea regenera sí o no. Si no regenera, tengo que buscar qué. Y si regenera, entonces debo pensar por qué los eritrocitos se están perdiendo.
También los volúmenes son fundamentales. El volumen corpuscular medio me indica si los eritrocitos son grandes o chiquitos. Se maneja un rango de 90 más o menos 8 picolitros. En otras literaturas, como pueden ver, ustedes van a ver ya valores un poquito más amplios de 80 a 100 picolitros. Abajo de 80, microcitos. Arriba de 100, macrocitos. La hemoglobina corpuscular media te sirve para ver la cantidad de hemoglobina. Esta es 30 más o menos 3 picogramos. Cuando está menos de 27 me indica microcitosis, hipocromía, disculpen, hipocromía, o sea que son eritrocitos pálidos. Y si está en ese rango es hemocrómica. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media pues es para ver la cronicidad, para confirmar si este paciente ya tiene bastante tiempo con déficit de hemoglobina. Estos son los rangos de hemoglobina. Recuerden que los recién nacidos, pues, por la transfusión de placenta, a través del cordón umbilical, tienen niveles de hemoglobina altos, que estos van descendiendo, es algo normal por el crecimiento. Los adolescentes, por el crecimiento, también tienen niveles bajos de hemoglobina. Los varones adultos manejan un promedio de 16, más o menos 2 gramos de hemoglobina. Recuerden la definición, menos de 13 es anemia en varones. Las mujeres adultas que menstruan por las pérdidas crónicas de hierro manejan 13 más o menos 2. Y las mujeres posmenopáusicas 14 más o menos 2. Recuerden que en el embarazo hay un poco de anemia por la anemia dilucional debido a que se retiene bastante volumen. Los reticulocitos me sirven para ver esto. Menos de 2.5 me indica que algo pasa y no está regenerando mi médula ósea. Más de 2.5, mi médula ósea funciona, pero hay destrucción o pérdida de eritrocitos. Si tengo menos de 2.5 de índice, tengo que ver el tamaño. Es normocítica, que tiene tamaño normal, normocrómica, coloración normal. Causas pueden ser lesiones de la médula ósea, se ha descrito también en etapas tempranas de déficit de hierro, o cuando disminuye la estimulación de la médula ósea. Por ejemplo, la inflamación aguda y crónica, que habíamos hablado, que en lupus, artritis reumatoide, son estados inflamatorios que me dan anemia, enfermedades crónicas, y las nefropatías, si recuerdan fisiopatología 1, enfermedad renal crónica, una causa de anemia es el déficit de eritropoyetina. Luego está si tiene macrocitosis o microcitosis. Si tiene macrocitosis, me indica que los pacientes van a tener eritrocitos grandes y esto me indica problemas a nivel nuclear. Ejemplos clásicos, el déficit de ácido fólico, déficit de vitamina B12 y efectos tóxicos de algunos fármacos. Incluso en pacientes con anemia resistente, donde se ha tratado, el paciente pues no tenemos una respuesta efectiva. Luego está que tenga microcitosis. Aquí pienso en problemas citoplasmáticos, anemia sideroblástica, que es bastante rara, las talasemias, bastante rara en nuestra población, el déficit de hierro, que sí es relativamente frecuente. Luego yo tengo reticulocitos altos. Esto puede verse por hemólisis o hemorragias, pérdidas de sangre externa, hemólisis intravascular, efectos metabólicos, anormalidades de la membrana, hemoglobinopatías, destrucción autoinmune e hemólisis por fragmentación, que eso lo vamos a ver de forma individual posteriormente. El índice de reticulocitos, para calcularlo, ocupamos el conteo de reticulocitos, el hematocrito y la hemoglobina. Esta corrección me ayuda para calcular esto y decidir si el paciente está en este grupo o en este grupo. Recuerden que dependiendo del grupo que está el paciente, pues yo voy a decidir qué estudios enviar para dar un tratamiento adecuado. Si no tenemos reticulocitos, pues tenemos el volumen y el volumen y la pigmentación
pigmentación o la coloración. Cuando son chiquitos y pálidos, debo sospechar déficit de hierro, talasemias, anemia de enfermedades crónicas, anemia sideroblástica. Si tienen tamaño normal y coloración normal, déficit de hierro en etapas tempranas, anemia de enfermedades crónicas, anemia de insuficiencia renal. Si son macrocitos, o sea que son grandes, reticulocitos, anemia megaloblástica, alcoholismo, hipotiroidismo, hepatopatías, síndromes mielodisplásicos e incluso anemia aplásica. Si solo tenemos los volúmenes, si tiene volumen más de 80, entonces menos de 80, ferropenia, talasemia sideroblástica y a veces enfermedades crónicas. Macrocíticas, más de 100, colitros, megaloblásticas, alcoholismo, insuficiencia hepática, melodisplásicos, reticulocitosis, fármacos, hipotiroidismo, aplasia medular. Normocíticas, entre 80 y 100, enfermedades crónicas, infecciones, enfermedades crónicas, por ejemplo, causadas por infección, enfermedad inflamatoria, aplasias, anemia ferropénica, etapas tempranas, aplasia medular, mielodisplásicos, insuficiencia renal. Como ustedes pueden ver, hay distintas formas de abordar. Podemos utilizar los reticulocitos, el tamaño, la coloración, e incluso utilizando el hemograma. Si yo miro que un paciente tiene eritrocitos bajos, pero está afectada la serie blanca y está afectada las plaquetas, yo debo pensar en problemas de médula ósea, síndromes melodisplásicos, leucemias, anemia plástica. Y si las plaquetas y leucocitos están normales, miro el tamaño y la pigmentación para las causas que ya hemos visto previamente. Por eso es importante no solo ver la cantidad de hemoglobina, ver los otros parámetros, para en base a esto decidir cuál es la posible causa de anemia y hacer los estudios.